Programa. Bueno, a ver, vamos a empezar a dar la introducción a esta nota, porque hoy tenemos invitados. Lo tenemos a nuestro gran ídolo, ¿no? A nuestro querido Lionel Messi, que todos sabemos que desde chiquito, por una deficiencia hormonal que él tenía que inyectarse todos los días una hormona de crecimiento, y se pinchaba durante mucho tiempo. Bueno, está bien, gracias a eso creció y gracias a eso sabemos lo que fue. Pero resulta que ahora la Argentina tiene el orgullo de tener científicos de altísimo nivel que han descubierto algo que podría cambiar las cosas. Hoy nos acompañan un destacado equipo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET. Nos referimos al doctor Martín de Simone y al doctor Paolo Catalano. Ambos son profesores e investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que han liderado un avance revolucionario en el campo de la nanomedicina. Martín, Paolo, gracias por venir. Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Porque nuestros oyentes tal vez no sepan mucho de este tema y la idea es justamente informar. Martín, sí. ¿Qué es la nanomedicina? Bueno, la nanomedicina es poder utilizar materiales de una escala nanométrica. Hoy en día ya sabemos que un nanómetro es 1.000 millones de veces más pequeño que un metro. Ajá. Entonces, de esta forma permite llegar a distintos órganos, tejidos, células en esos tejidos, incluso regiones dentro de las células. ¿Qué es una sustancia? ¿Qué vemos ahí? Nanomedicina se define por el tamaño, entonces es de tamaño nanométrico. Y dentro de los nanomateriales está la nanomedicina, que es utilizar esa escala nanométrica, esa escala tan pequeña, para transportar diferentes moléculas terapéuticas. Correcto. Pueden ser antibióticos, pueden ser factores de crecimiento, hormonas. Perfecto. Son entonces sustancias transportadoras, serían una cosa así. ¿Puede ser? Sí, sería así. Estoy Serían más o menos agentes de pequeño tamaño que permiten transportar. Está. Y Pablo, ¿cuándo se empezó a estudiar esto? ¿De la nanomedicina? Sí. Y bueno, de ustedes, el trabajo que ustedes están haciendo. Está bien. En realidad los nanomateriales que contaba Martín existen desde siempre. Ajá. ¿No? De hecho, nuestro organismo está formado por células que son nanométricas. Lo que pasa es que la humanidad empezó a explotar la nanotecnología cuando empezó a poder verla, ¿sí? Manipularla, ¿sí? Y eso, fue gracias a que se desarrollaron técnicas, instrumentos que permitían justamente esto, ¿no? Bien. La manipulación de la materia en esa escala tan pequeña. Puntualmente nosotros, con el trabajo que involucra el uso de nanotecnología para tratar de mejorar los tratamientos por hormona de crecimiento, empezó allá por el 2017-2018. Ajá. Ahí, con Martín venimos trabajando hace tiempo, en las aplicaciones de los nanomateriales en la biomedicina, en distintos proyectos. Pero en un momento surgió también por charlas, con otros investigadores de colegas nuestros, que tenían experiencia, en la hormona de crecimiento, en la fisiología y en la fisiopatología, esta necesidad, ¿no? que había en los tratamientos, que se veía que esto de la aplicación diaria era, para los pacientes tortuoso, por un lado, y por otro que se empezó a ver que, por muchos estudios, que la adherencia al tratamiento era mala. ¿Por qué? Porque al ser un tratamiento crónico y el paciente, sobre todo en el caso de los niños, tener que inyectarse todos los días, y había incumplimiento de ese tratamiento, y eso llevaba a que la eficacia del tratamiento no fuera la deseada. Claro. Decime, Martín, esa sustancia ¿no produce rechazo en el cuerpo, alguna reacción o un tipo de alergia? Bueno, dentro de los nanomateriales hay de distintos tipos. Sí.
nosotros elegimos trabajar con materiales que sean biocompatibles. Ajá. Entonces nuestro desarrollo involucró por un lado unas nanopartículas de silicio, que el silicio es un elemento que se lo reconoce como seguro, que está presente en otras formas farmacéuticas también, como dióxido de silicio coloidal o en distintas formas. Y eso lo combinamos con un biopolímero que es altamente biocompatible, como es el colágeno. Ajá. Entonces, al combinar estos dos materiales logramos una formulación que es biocompatible y a la vez nos permitía cumplir con esto que decía Paolo de tener una dosificación de la hormona más sostenida en el tiempo sin necesidad de una administración diaria. Eso es lo que... a ver, ¿cómo es el tema? Es decir, vos al ponerle ese gel, esa sustancia, se va metabolizando más lentamente. ¿Ese sería el tema? No, nuestra idea es generar una nanopartícula, sí. Probamos distintas hasta que encontramos las adecuadas para que incorporen una gran cantidad de esa hormona de crecimiento, y luego a partir de estas nanopartículas la hormona de crecimiento se tenía que liberar. Eso logramos ver que se libere, pero al estar una nanopartícula solamente vimos que la liberación era rápida y queríamos una liberación que dure más en el tiempo. Claro. Entonces eso mismo lo incluimos en un polímero, en este biopolímero de colágeno que forma una red. Ajá. El colágeno es una proteína que está presente prácticamente en todos los tejidos, es una de las más abundantes, y con eso logramos formar una especie de red, un gel que tiene una red de ese polímero. Entonces las nanopartículas las colocamos dentro de esa red. Bien. Al estar ahí adentro, la hormona debería liberarse desde las nanopartículas y luego salir del gel para llegar al organismo. Entonces todo ese proceso nos permitía que la liberación fuera más lenta y se fuera liberando hasta durante 15 días. Y entonces, a ver, pasamos de tener que darle a un chico una inyección diaria a una cada 15 días, entonces. Esa sería nuestra idea, nuestra propuesta. Ahí está. Y ya lo tenemos, a ver, ¿en qué fase está eso? Bueno, esto lo probamos nosotros en el laboratorio in vitro, sí. Y necesitamos pasar a la etapa in vivo. Claro. ¿Sí? Para eso contamos con un modelo animal, justamente en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que bueno, son ratones genéticamente modificados que tienen un retraso en el crecimiento. Ajá. Y que se usan como modelo para justamente ver los efectos de la hormona de crecimiento. Claro. Así que ese es un modelo ideal para probar esta formulación. A ver, por motivos de financiamiento y sobre todo por falta de hormona de crecimiento, porque bueno, nosotros para realizar este trabajo habíamos recibido una donación, porque bueno, es un insumo digamos de elevado costo, y ahora no tenemos más. Entonces, en principio el estudio está en un impasse, ¿sí? Esperando poder contar con el financiamiento para poder llevar a cabo esa segunda etapa, que es esencial, porque para poder demostrar que efectivamente eso puede funcionar, hay que pasar a la etapa in vivo. A ver, Susana, querías hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un lujo que estén acá. La verdad que realmente, sí. Así que muchísimas gracias. Más que nada por el tiempo de ustedes. La curiosidad que se me presenta es cuánto tiempo les llevó la investigación y por otra parte, cómo se dispara esa idea, porque digamos los oyentes también, y yo me incluyo como oyente, también nos preguntamos, bueno, pero ¿a quién se le ocurrió primero? O sea, ¿cómo se arma un equipo? Y la segunda pregunta era, ¿cómo se financia? Pero un poquito vos... Es una charla abierta. Sí. Quien quiera contestar. Entonces, la primera pregunta... primera. ¿Cómo nació esto? Bueno, básicamente nosotros ya desde hace muchos años, digamos, nos apasiona, digamos, la ciencia, y claramente, pero sobre todo lo que es la nanotecnología, ¿no? Y las aplicaciones, ambos somos bioquímicos y farmacéuticos, tenemos una formación biomédica, y en nuestra carrera, digamos, la nanotecnología no existía todavía, digamos, claro, no era una materia, claro. no había nada, ¿no? La descubrimos y la empezamos a explorar a medida que fuimos haciendo nuestro camino científico, ¿no? Y nos apasionamos por eso y vimos que era una herramienta muy valiosa para justamente aplicaciones biomédicas, claro, que es nuestra formación de base. Entonces, siempre
nosotros los proyectos que llevamos adelante son pensando en esas aplicaciones, ¿no? O sea, cómo podemos usar los materiales, cómo podemos usar estas técnicas, cómo podemos aprovechar esto para solucionar un problema concreto de tipo biomédico. Claro. Entonces, y bueno, en ese sentido, digamos, trabajamos, tenemos otros proyectos que llevamos adelante en este gran área. Ahora, este proyecto en particular surgió justamente por una charla, ¿no? Una charla entre colegas con distintas experiencias, ¿no? Distintas expertices. Puntualmente el grupo de la doctora Damasia Becún, el IBIME, y la doctora García Tornadú tenían mucha experiencia en la fisiología de la hormona de crecimiento y la fisiopatología, y tenían un conocimiento también profundo de las dificultades que tenían los tratamientos con hormona de crecimiento, ¿no? Las dificultades que tenían los pacientes a la hora de inyectarse la hormona. Que casi todos empiezan en la infancia. Sí, la deficiencia se da con mayor frecuencia en niños, también hay en adultos, ¿sí? Pero bueno, es más frecuente en niños y como les comentaba antes, es un tratamiento prolongado, son muchos años. Son muchos años. No es un mes, 2 meses, ¿no? Muchos años todos los días. Todos los días inyectarse. Claro, entonces, frente a eso, ellas nos decían, bueno, está esto, pensemos cómo podemos solucionar esto. Hay otro punto interesante de la fisiología de la hormona de crecimiento, que es que, así como otras hormonas, la liberación es pulsátil. Es decir, no se libera en determinados momentos del día. Claro. Por eso en general la inyección que se da es antes de irse a dormir. La hormona, digamos, fisiológicamente se libera, digamos, con un gran pico en ese momento. ¿Sí? Perfecto. Por eso hay un dicho que dice que dormir hace crecer. Y es cierto. Tiene razón. Justamente porque promueve la liberación de la hormona. Está. Promueve la liberación del crecimiento. Entonces, bueno, en primera instancia un poco la idea era tratar de ver si podíamos ofrecer alguna solución que permita que el paciente no se tuviera que inyectar todos los días, y por otro lado tratar de emular esa liberación pulsátil, ¿no? En ese sentido habíamos pensado un proyecto que tenía que ver más con lo que llaman la microtecnología, ¿no? O los microdispositivos. Eso, por distintos motivos, si bien avanzamos, digamos, era más complejo, ¿sí? Y como alternativamente también pensamos en la nanotecnología o en los nanomateriales para ofrecer, digamos, o proponer el proyecto que contaba Martín, ¿no? Donde también es una alternativa posible. De hecho, hay algunas formulaciones comerciales hoy en día que no son muchas, pero hay algunas que permiten la administración semanal de la hormona. Claro, ¿sí? Eso sí. Actualmente tenemos eso. Sí. Hay algunos laboratorios que comercializan formulaciones de administración semanal, que según me comentaron los médicos, digamos, los pediatras endocrinólogos que tratan este tipo de deficiencias, no se prescribe en todos los casos. En determinados casos sí se prescribe. En general el tratamiento, digamos, de gold standard que se sigue utilizando es la inyección diaria. A ver, un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿solamente esto se utilizaría en hormona de crecimiento o en otras medicaciones? Bueno, nosotros para llegar a la hormona de crecimiento teníamos experiencia de venir trabajando con otro tipo de moléculas terapéuticas. De hecho, habíamos empezado con moléculas más sencillas, como pueden ser una molécula de un antibiótico, que no es una molécula tan compleja como una proteína o una hormona, que es una molécula más grande y tiene una estructura necesaria para cumplir su función. Entonces, el área de la nanomedicina tiene muchas aplicaciones y se puede utilizar para distintos tipos de moléculas. Incluso hay algunas nanomateriales que ya tienen actividad per se, es decir, ellas mismas. Hay nanopartículas de plata que tienen actividad antimicrobiana, o hay otras nanopartículas que tienen actividad antioxidante. Bueno, hay distintos tipos de distintos, es decir, que no solamente sería por hormona de crecimiento. Exactamente. Uno se quedó en eso. Me hizo mucho ruido el tema de la financiación, ¿no? ¿Qué pasó con el CONICET? ¿Les cortó, digamos así, les cortó los víveres? ¿Cómo es el tema? Veníamos bien y de golpe
nos quedamos sin recursos. ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente sí. Existía, digamos, un organismo estatal que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Sí. que era el organismo que, digamos, ofrecía financiaba mayormente los proyectos de investigación de ciencia y tecnología en Argentina. Y todos esos proyectos, digamos, todos esos financiamientos se cortó de cuajo, digamos. Es un organismo estatal. Sí, proyectos que nosotros teníamos en curso se cortaron, digamos, o sea, dejaron de depositar los fondos y no se abrieron nuevos concursos. Hace poco se abrió una convocatoria muy restringida para determinados proyectos que tienen en colaboración con empresas, ¿sí? Está bien. Que es interesante, Sí. pero hay muchos proyectos como que todavía están en un estadio en el cual se necesita todavía un recorrido como para llegar a poder interaccionar con una empresa, que quedaron sin poder continuar, digamos, ¿no? Entonces se les cortó el proyecto. ¿Está parado el proyecto entonces? El proyecto, el proyecto está parado, ¿sí? Pero nosotros en realidad seguimos trabajando en otros proyectos, pero también en plataformas que podían alimentar en algún momento ese proyecto. Está bien. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hablamos de biopolímeros, hablamos de nanopartículas, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, Martín tiene mucha experiencia en bioimpresión en 3 dimensiones, ¿sí? Que básicamente es justamente estos biopolímeros, darles una estructura a medida, ¿sí? O en capas, o como uno lo desee, en 3 dimensiones, y eso podría ser muy beneficioso para la construcción de estos compósitos, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito de las nanopartículas, como había comentado Martín, la hormona de crecimiento es una proteína grande, ¿no? Relativamente grande comparado con otras. Nosotros, en principio, en el proyecto original lo que hicimos fue usar nanopartículas sólidas, ¿sí? Para que la hormona se pegue en la superficie. Sí. Pero esas partículas también se pueden hacer con poros, o sea, porosas, como si fuera una esponja. Sí. Pero esos poros tienen que ser lo suficientemente grandes para que la hormona entre. Está bien. Entonces, en este tiempo también estuvimos desarrollando eso, ¿no? Partículas con poros grandes que puedan alojar más hormona. Entonces, Entiendo. uno puede construir un material que tiene una carga hormonal mayor y que quizás puede durar más tiempo, ¿no? Todo eso lo podemos seguir trabajando porque, bueno, no es que, digamos, las cosas que tenemos en el laboratorio siguen estando, algunas de las personas se han ido, pero otras siguen. Entonces, nosotros tratamos de seguir trabajando en cosas que es con la esperanza de que en algún momento podamos retomar este proyecto. Si nosotros contamos con la hormona, y bueno, podemos usar todas estas cosas con las que fuimos avanzando. Lo que ustedes necesitarían es la hormona, en realidad. O otra cosa más. Y yo diría 2 cosas. Una es la hormona de crecimiento, es crítica. Sí, seguro. Porque es esencial, digamos, porque es el corazón, digamos, de la formulación. Y lo otro que también es muy costoso y lo necesitamos para poder hacer las determinaciones, es algo que se llama iodo radiactivo. Ajá. Que nosotros la determinación de hormona de crecimiento la hacemos por un ensayo que se llama radioinmunensayo. Claro. Que usa material radiactivo y que permite determinar hormonas en muy baja concentración. Y eso también es un insumo importado y muy caro. Está bien. Así que es también importante. A ver, concretamente, ¿cuánta plata hace falta? Si yo te digo, no me digas exactamente con centavos, pero así, teóricamente, no sé, $2.000, $3.000, $10.000, $50.000, ¿cuánto haría falta para que este proyecto siga y termine bien? ¿Tenés idea? Supongo que tendrás alguna idea de eso, ¿no? Marcelo, como que te interesó. Sí, estoy muy bien. No, porque invertir, perfecto. No voy a invertir, pero sí, lo iba a decir antes, lo digo ahora.
Me gustaría estar en contacto con esa persona que decide a dónde va la plata, por ejemplo. Es más, le pediría a Susana que lo llame para hacerle una entrevista y preguntarle por qué la plata va aquí o no, y en este maravilloso proyecto no está financiado. Por eso, lo iba a decir después, pero me dieron pie para decirlo ahora. Después me van a pasar algún nombre, y lo vamos a contactar. Bueno. Si es Susana, lo voy a hacer yo. Pero eso, si no les molesta a ustedes, por supuesto, pero queremos hacer un poco de presión. Está bien. Por eso te preguntaba si es tan oneroso esto, si es tan, no sé, estamos hablando de un Estado, ¿no? Porque esto el CONICET lo maneja el Estado Nacional. Digo, ¿cuánto sería tanto dinero, no? Sí, a ver, el yodo, si mal no recuerdo, estaba en el orden de los $1.500, $2.000. Sí. Digamos, el yodo que está bien, alcanza para bastante, eso podría alcanzar. Sí. El tema con el yodo reactivo es que es un reactivo que uno no lo puede almacenar porque decae en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se hace, cuando se necesita, se compra y se usa todo lo que se puede lo más rápido posible. Claro. Entonces, esa es una limitación que cuando nosotros empezamos con el proyecto, nos decían, sí, junten todo lo que tengan que medir, así lo medimos todos juntos. Y sí, pero nosotros necesitábamos poder medir para decidir cuál era el siguiente paso, ¿no? Claro, y el siguiente paso había que volver a medir. Claro, seguro. Entonces era imposible hacer todo y medir. Había que hacer medir. Claro, paso Entonces, a paso, exacto. Eso implicó también un gasto importante, porque cada vez que había que medir había que comprar yodo. Pero ¿cuánto dura ese yodo? ¿Cuánto tiempo se puede usar? Tiene una vida media de 30 días. Un mes. Está. Bueno, a ver. ¿Y la hormona de crecimiento? Y la hormona de crecimiento, la verdad que no tengo, porque en su momento, como comentaba, teníamos donación de una empresa argentina, y no tengo en la mente un valor. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué estoy pensando? No son cifras siderales. No estamos hablando de millones de dólares. No, eso seguro que no. Estamos hablando de una cifra, sí, es una cifra, pero tampoco es una cosa de descabellada, ¿no? Se me ocurre, por eso digo, sería interesante hablar con... No sé, y tampoco hay una dificultad en la continuidad de los materiales que se necesitan. O hay alguno que se importa y que por ahí se detiene o empiezan a haber ese tipo de conflictos donde ya el presupuesto se alarga. No, muchos de los materiales que utilizamos se pueden conseguir. No es un problema en ese sentido. No, porque ¿vos estás hablando que la hormona la produce un laboratorio argentino o lo traen de afuera? Hay laboratorios argentinos que producen hormonas. Claro, sí. Porque si uno facilita, por ejemplo, mira lo que yo me pongo presidente, vamos a bajarle el impuesto al laboratorio para que produzca y le cueste menos producir esto. Se me ocurre, no sé, cosas así desde afuera lo digo esto. Vas por más, veo. Sí, bajen los impuestos, que les salga más barato producir la hormona y bueno, entonces se los podrían dar estos muchachos. La verdad que me quedé enganchadísimo con el tema y me quedo enganchado. Me pone un poco mal escuchar esto, ¿no? De que no puedan continuarlo, porque ¿hay otros países que están trabajando en esto o solamente acá estamos? No, sí, y como comentaba, hay empresas que pues tienen puesto el ojo, ¿no? En esto de tratar de generar formulaciones que permitan una menor frecuencia, ¿no? En la administración. Claro. Bueno. Con distintas... las formulaciones comerciales tienen distintos fundamentos, ¿no? Sí. No son como la que nosotros desarrollamos, pueden ser o la hormona modificada o la hormona unida a alguna proteína como la albúmina. Entonces con eso muchas veces logran o que la hormona se degrade más lento, sí, o también que se vaya liberando, como en este caso. Pero son acercamientos, digamos, diferentes al mismo problema. Está bien.
Bueno, volvemos acá con la presencia de dos científicos argentinos, Martín de Simone y Paolo Catalano. Con él estamos hablando sobre la nanomedicina, un desarrollo importantísimo que lamentablemente por razones financieras está frenado. Y lo voy a repetir 1000 veces porque quiero que esto se solucione. Y estamos hablando de esta hormona de crecimiento, ¿no? Pensábamos en Messi como en otros chicos, ¿no? Que todos los días se tiene que inyectar. ¿Y qué beneficios tendríamos con esto, muchachos? ¿Cómo lo ven esto, si se pudiera concretar? Y bueno, básicamente sería beneficioso para mejorar la calidad de vida, ¿no? de los niños que sufren esta deficiencia. Justamente porque el hecho de tener que inyectarse hormona todos los días es algo difícil de sobrellevar. Muchas veces los padres ayudan a los niños y las niñas al principio y después un poco ganan independencia, pero es algo molesto, ¿no? Doloroso, porque sí, es un tratamiento largo. Entonces, disminuir la frecuencia de administración es algo que inevitablemente va a ayudar, y además porque eso implica que los pacientes van a seguir el tratamiento de mejor manera, ¿no? Y por lo tanto el tratamiento va a ser más eficaz. Más eficaz, seguro. No lo abandonen también, exactamente, ¿no? Porque suele pasar exactamente, ese tipo de exactamente. circunstancias. Por Sí, costos sí. Y por la lucha que significa eso, por ambas cosas. Uh-huh. Sí, Exactamente. exactamente. Y Martín, yo sé que no sos médico, pero o Paolo, Uh-huh. pero es muy frecuente el tema de falta de hormona de crecimiento en los chicos. ¿Están al tanto de la frecuencia? La frecuencia es más o menos, no es tan alta, porque es una de lo que llaman enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes. Está más o menos en 1 en 4.000 niños. 1 en 4.000 chicos. Más o menos, sí. Bueno, pero si nacen 400.000 chicos por año, tenemos ahí 1.000 chicos, ¿no? Si no me equivoco, o 100 chicos, ¿no? Sí. No importa, son 100 chicos por año, que es mucho. Son Sí, 100 chicos con problemas. Sí, es un número. Aunque sea uno, ¿viste? Siempre es un chico que necesita ayuda. ¿Y este gel, por ejemplo, solamente se aplicaría para esta patología en principio, o puede ser que después... Hablamos de... Hablaron, sí. perdón. Yo me retiré para la audiencia, perdón, pido disculpas. Yo me retiré a hacer el No, café. está bien, pero efectivamente. quedó, nos contó Martín y Pablo que están entonces, trabajando con otras sustancias también, perfecto. otras medicaciones. Sigamos. Y bueno, y ahora ¿qué están? Cuéntenos un poco, ya medio estamos cerrando. ¿Qué están haciendo ahora? Cuéntenos, algo que puedan hacer, que tengan financiamiento, que estén trabajando. Cuéntenos algo que estén haciendo. Bueno, todo está relacionado con la nanotecnología, ¿no? Claro. Lo que hacemos, los nanomateriales y los biomateriales también, ¿no? Hay un proyecto en el que colaboramos también con Martín relacionado con recubrimientos para implantes ortopédicos, odontológicos. Ajá. Los implantes, reemplazan partes, ¿no? Claro. En el cuerpo humano, puntualmente en este caso serían huesos o dientes, y presentan un problema que es doble en realidad. Uno, lo que llaman la oseointegración, ¿sí? Porque muchas veces son de titanio, de circonio, o sea, son metálicos, y necesitan incorporarse al organismo, ¿no? Que el organismo los acepte como... Que no los rechace. Entonces, que se oseointegren, y además, como en toda cirugía, hay un riesgo de infección, ¿no? Claro. Y en los implantes es bastante crítico porque cuando el implante se infecta, muchas veces el tratamiento con antibióticos no surte efecto. Entonces, lo que hay que hacer es retirar el implante y volver a hacer la cirugía. Ajá. Eso para el paciente es traumático. muy traumático, claro. Y además es un costo, Además. ¿no? Es significativo. Entonces, la idea es desarrollar recubrimientos para esos implantes que los protejan de la infección, de la contaminación, y que además favorezcan su oseointegración. Bien.
Muy interesante. Bueno, entonces en ese sentido la nanotecnología juega un papel porque nosotros vimos que en vez de generar partículas nanométricas, hacemos poros nanométricos, Ajá. es decir, agujeritos muy chiquititos. Y esa nanoporosidad vimos que ayuda a evitar que se adhieran las bacterias y por eso evita las infecciones o que las bacterias, claro, evita que las bacterias colonicen el implante y que es una de las principales causas de rechazo. Qué bien, qué interesante, che. Y eso sí, eso está marchando. Eso está marchando, ese sí. proyecto estamos pudiendo avanzar. Muy bien. Muchachos, la verdad que yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Estoy muy contento y les repito un poco con bronca porque no pueden continuar, pero bueno, esperemos que alguien con 2 neuronas recapacite y se den cuenta de la importancia que tiene la investigación en Argentina. Hemos tenido premios Nobel, ¿no? Así que Sí. hay que pensar en eso también. No salieron de la nada. No salieron de la nada. Así Sí. que, y ustedes a lo mejor algún día, ¿quién les dice, no? Que nosotros los tuvimos acá adentro. Muchas gracias por permitirnos venir y contar de nuestro trabajo y darle Sí. difusión a los Le vamos proyectos a dar de difusión, investigación. sí, porque después Susana va a editar esta nota, la vamos a subir a YouTube, le vamos a mandar por supuesto a ustedes la bueno. copia.